¿sí se me escucha? Sí, doctor. Bueno, voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctor. Bueno, agradezco la invitación. Hoy les voy a dar una charla sobre cómo la altitud debería cambiar nuestra forma de ver los objetivos en oxigenación, en capnografía y en manejo de insuficiencia respiratoria y patologías que la generan, ¿no? Para ello, voy a hablar con una introducción, vamos a hablar un poco de la pandemia, vamos a dar datos relevantes sobre la altitud, vamos a hablar de los famosos estudios del Dr. West e investigaciones relevantes, dar un poco de conceptos moleculares en altitud, a diferenciar lo que es aclimatación versus adaptación, a tener datos clínicos reales de la altitud y hablar sobre el consenso que publicamos recientemente de expertos para el manejo de SDRA en altitud y hablar un poco de lo que es la genética y la altitud y dar unas consideraciones finales. Ha sido una introducción. De la altitud generó mucha expectativa y mucha curiosidad desde antaño, ¿no? El francés Paul Bert, uno de los primeros investigadores sobre la tolerancia humana a la hipoxia, es un fisiólogo que fue la primera persona que en 1874 realiza la operación Everest, ¿no? ¿Qué es esta operación? Manda a personas, a voluntarios, y logra que durante 1 hora y 29 minutos ellos estén a una altitud que superaba los 7.000 metros sobre el nivel del mar, estando a una presión barométrica de 248 milímetros de mercurio. Eso puede parecer sencillo, pero recordemos, y como veremos a continuación, teorizando, básicamente un ser humano no podría vivir en el Everest, ¿no? Estas y otras investigaciones él la publicó en 1878 en un libro que se llamaba La presión barométrica, investigaciones fisiológicas experimentales. Y luego genera un nuevo experimento que este tuvo consecuencias fatales, ¿no? Él financia el globo aerostático Zenit y manda a 3 personas de manera única y rápida a 8.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué es lo que sucedió? Dos de sus aeronautas murieron y el uno bajó con severos problemas de oxigenación. Sin embargo, Paul Bert nos dio el mensaje de que se puede coronar los Himalayas, que es la cordillera que tiene los montes más altos en el mundo, ¿no? Entonces, el Annapurna, que tiene 8.091 metros sobre el nivel del mar, se consiguió coronar respirando aire ambiente en 1950. El Everest se consiguió coronar en 2 años más tarde, en 1952. El Everest tiene una altura de 8.848 metros, pero esta fue con oxígeno, ¿no? Y en el 78 se ascendió al Everest sin oxígeno por primera vez. Los escaladores Ray Holmester y Peter Habler rompieron las teorías fisiológicas que decían, como les decía anteriormente, que los humanos no podríamos conquistar el Everest respirando aire ambiente. Y el K2, que es el segundo de los Himalayas más alto, 8.611 metros, se coronó en 1954 por una expedición italiana. Bien, entonces, ¿qué sucedió con la pandemia y la altitud? Nosotros observamos muchas publicaciones, de hecho muchas de estas son de nuestro grupo del Hospital para Arturo Suárez, en donde veíamos algo bastante llamativo. En nuestro centro la mortalidad por COVID-19 crítico era inferior a lo que se había visto a nivel del mar. Este gráfico de dispersión, por ejemplo, que es de Perú, vemos cómo hay una relación inversa entre tasa de mortalidad y altitud geográfica. Vemos que a mayor altitud disminuye o desciende la tasa de mortalidad. Y esto ya nos generó una pregunta que podré contestarla luego con las investigaciones que se han hecho. Entonces, vamos con datos relevantes sobre altitud. Primero, el concepto. Altura es la distancia vertical que tiene un cuerpo desde el suelo hasta su punto más alto. Y altitud, en cambio, es
la cantidad de metros desde el nivel del mar hasta un punto geográfico. Entonces, realmente no es altura, es altitud la palabra técnica cuando hablamos de Quito, 2.800 metros de altitud sobre el nivel del mar, sería el término teórico técnico correcto. La clasificación actual más usada se basa en cuatro niveles de altitud. Media o mediana altitud, entre 1.500 y 2.500 metros sobre el nivel del mar. Elevada altitud, entre 2.500 y 3.500 metros sobre el nivel del mar. Gran altitud, entre 3.500 y 5.800 metros sobre el nivel del mar. Y extremada altitud o extrema altitud, más de 5.800. ¿Por qué parte en 1.500? Porque los estudios demuestran que la fisiología humana cambia a partir de los 1.500 metros de altitud sobre el nivel del mar. Menos de eso, prácticamente el comportamiento es similar al nivel del mar. Esto es un dato interesante, es la cascada del oxígeno, ¿no? A presión atmosférica, 760 milímetros de mercurio, que es lo que tiene a nivel del mar, la ley de Henry dice que la presión total de un gas es igual a la suma de sus presiones parciales. Entonces, como el 21% de estos 760 es oxígeno, al nivel del mar tengo 159 milímetros de mercurio. En Quito, con 547 milímetros de mercurio de presión atmosférica, tengo 115 milímetros de mercurio de presión atmosférica de oxígeno. Y la cascada se da porque cuando el aire entra, ya en la nariz encuentra otro gas, que es el vapor de agua. A medida que va llegando a las vías aéreas, encuentra otro gas, que es el CO2 alveolar. Ya en el alveolo, entonces, estos 159 a nivel del mar y estos 115 a nivel de Quito bajan, ¿sí? ¿Qué sucede luego? La difusión genera un gradiente alveolo arterial y en las arterias llega menos oxígeno. A nivel del mar, 80 a 100 milímetros de mercurio, a nivel de Quito, 60 a 80 milímetros de mercurio a nivel arterial. Cuando llega a los tejidos, el oxígeno tisular cae entre 30 a 50 milímetros de mercurio y cuando llega a la célula, al organelo fundamental de la respiración real, que es la mitocondria, con 5 milímetros de mercurio prácticamente puedo generar ya glucólisis aeróbica, es decir, producción energética aeróbica. Esta frase es muy bonita y muy elocuente. El oxígeno mitocondrial es imperceptible, pero imprescindible. Es decir, por más que sea una cantidad muy pequeña la que llega, esta sí o sí tiene que llegar, o si no la célula entra en enfermedad, hace glucólisis anaeróbica y puede morir. Ahora, ¿tiene alguna relevancia hablar de altitud? ¿Por qué no nos quedamos con los valores de nivel del mar y no complicamos la situación? Realmente, si ustedes ven, como les decía, sobre los 1.500 metros sobre el nivel de altitud, ya viven 500 millones de personas. Es una cantidad elevadísima. Y a nivel de Quito, por ejemplo, que está entre los 2.500 y 3.000, viven 100 millones de personas y suma 81,25. Es decir, hay una gran cantidad de personas que habitan en la altitud y que a veces se los maneja como si vivieran a nivel del mar cuando hay cambios naturales bastante importantes. En Ecuador, 6 ciudades que son capitales de provincia están por sobre los 2.500 metros sobre el nivel del mar de altitud. Tulcán, 2.980, Latacunga, 2.860, Quito, 2.850, Riobamba, 2.764, Cuenca, 2.560 y Ambato, 2.500. Esto es lo que les decía de la cascada, ¿no? Miren cómo a nivel del mar, con 760 milímetros de mercurio, tengo 159 de oxígeno, que va a bajar a 149 cuando ya entra en la vía aérea, y bajará a 99 cuando entra a nivel arterial, y luego bajará más en los tejidos y en la mitocondria, como ya habíamos visto. Entonces, ¿por qué se decía que un ser humano no puede llegar a altitudes como la del Everest o la del Mont Blanc, que es el monte más alto en Europa? Y era justamente porque teorizando, y eso fue lo que pasó con el globo aerostático Zenit, cuando uno llega agudamente a esas altitudes, si ustedes ven, por ejemplo, la línea azul es la presión parcial de oxígeno atmosférico y la roja es la de oxígeno arterial.
en el Everest, ¿sí? Como ustedes ven, casi a 9.000 metros de altitud, yo tendría una PO2 de cero. ¿Sí? A nivel arterial. Es decir, sería incompatible con la vida. Evidentemente, esta teorización era en pacientes que llegan agudamente como en el globo, pero no cuentan qué sucede cuando yo me aclimato y eso es lo que vamos a ver y a lo que hemos logrado, ¿no? Entonces, el doctor John West, seguramente muchos de ustedes han visto la fisiología y la fisiopatología de West, pues es un neumólogo que coronó el Everest, ¿no? Esta es la portada de su artículo original, ¿no? Un artículo bastante interesante en donde él se plantea subir al Everest, pero no solamente eso, ver hasta dónde se puede llegar el cuerpo humano generando ejercicio en el nivel del Everest. Y él empieza a hacer ejercicios máxicos midiendo VO2 en altitudes extremas y modifica la FiO2 para que pareciese que está a 8.000 o más metros. Entonces, él implanta una estación de laboratorio a 6.300 metros de altitud, ¿sí? Ahí que hace que los que le acompañaron, que fueron 5, 15 médicos más, hagan ejercicio en diversas condiciones de presión o de oxígeno inspirado, ¿sí? Ellos a 6.300 y mezclan oxígeno que está a 16% y a 14%, es decir, por debajo de lo que normalmente respiramos. Los que respiraban a 16% era como que si estuviesen a 8.050 metros sobre el nivel del mar, y los que respiraban a 14% era como si estarían a 8.848 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué es lo que él demostró? Él demuestra que evidentemente se puede sobrevivir y hacer ejercicio extremo, evidentemente con limitaciones importantes. Como ustedes ven, el doctor West llegó pesando 78.8 kilos y a su retorno había bajado 8.7 kilos. ¿Por qué? Porque si ustedes ven hacer ejercicio, ¿sí? A 6.300 metros sobre el nivel del mar, pero con 14 de FiO2, es decir, emulando 8.000 metros, miren la cantidad de trabajo respiratorio de trabajo, tasa de trabajo que tenían. Prácticamente se cansaban en segundos, cosa que no hubiese pasado a nivel del mar, en donde podían generar una tasa de trabajo medida en kilogramo minuto muy alta. Miren al doctor West, aquí con oxígeno a 14%, vean lo que pasó. No solamente que su tasa de trabajo no fue lineal, sino que cayó de manera inmediata. El cuerpo humano puede sobrevivir, pero está sometido a condiciones de estrés extremo. Luego, en el 2007, la Caldwell Extreme Everest Expedition también coronó el Everest y también nos dio lo que tenemos en esta tabla. Medición real de presión barométrica. La expedición de West midió 253 milímetros de mercurio. Recuerden que a nivel del mar tenemos 760, ¿no? Y la Caldwell midió 272. De esto, el 21% evidentemente es oxígeno, es decir, 28 milímetros de mercurio y 24.6 milímetros de mercurio. Y un CO2 de 7.5, recuerden que lo normal es 30 a nivel de Quito, eso significa que los pacientes llegaban con una importantísima hiperventilación que les hacía saturar bajo y tener un pH alcalótico porque el CO2 era muy bajo, una alcalosis respiratoria. Esto es bastante interesante, ¿no? Se pensaba prohibir los Juegos en La Paz porque está a 4.000 metros sobre el nivel del mar, argumentando que biológicamente un equipo que viene del llano no podía tolerar. ¿Qué hicieron los médicos y los científicos bolivianos? Organizaron el partido a mayor altitud que se ha podido hacer. Esto se dio el 7 de julio del 2001 y se jugó en un monte que es el Monte Sajama, que está a 6.542 metros sobre el nivel de mar de altitud. Es el segundo más alto en Sudamérica, luego del Aconcagua en Chile, ¿no? Estos 15 deportistas jugaron un partido de dos tiempos dividido en 20 minutos y demostraron que la altitud no era un límite. Bien, vamos con conceptos moleculares. Esto de la altitud no es una afición personal, sino realmente es un conglomerado de gente que se ha dado cuenta de los beneficios que podía tener
un laboratorio natural como es la altitud. Es más, esto generó el Premio Nobel de la Paz, el Premio Nobel de Medicina y Fisiología, perdón. Este premio Nobel fue dado porque estos científicos, que fueron Kelly, Redley y Semenza, hablaron sobre el factor inducible por hipoxia, HIP-1, y dijeron y estudiaron todo lo que este factor genera como transcripción. Despierta más de 40 genes que generan que las personas tengan mejor transporte de oxígeno, generando eritropoiesis y metabolismo del hierro, que haya regulación vascular positiva, es decir, que haya angiogénesis, que el metabolismo anaeróbico en cuanto a absorción y transporte y glucosa y glucólisis se vuelva bastante efectivo y que haya proliferación celular. Es decir, este IB1 es el que nos prepara a nosotros para poder tolerar la hipoxia hipovárica o la hipoxia de la altitud. Y bien, dentro de las muchas cosas que hace, hay tres péptidos fundamentales para nosotros tolerar la altitud. El primero, el óxido nítrico, que es un potente vasodilatador, antiinflamatorio, antimicrobiano, antiagregante plaquetario y es un promotor de angiogénesis, es decir, incrementa la cantidad de capilares disponibles. El segundo es la adrenomodulina, que igualmente que el óxido nítrico es un péptido vasodilatador, antiinflamatorio, antimicrobiano, estabilizador del endotelio vascular, es un protector contra la neumonía durante la ventilación mecánica, es otro promotor de la angiogénesis y también me ayuda a tolerar la hipoxia hipovárica. Y por último, la adenosina, que este es conocido como el ángel de la guardia contra el daño celular, ya que es como la memoria del montañista, ¿no? Cuando sube a elevadas altitudes, se secreta la adenosina y esta impide que haya daño por isquemia hipoxia aguda. Miren lo que sucede, ¿no? Cuando estamos en hipoxia, estas dos enzimas del ciclo de Krebs, que son fundamentales, citrato sintetasa y citocromo oxidasa, de la cadena de fosforilación oxidativa, bajan. Esto hace que se disminuya la producción de ATP y que aumente la producción de radicales libres de oxígeno. ¿Qué sucede ahí? El IB1 se activa, reequilibra el equilibrio oxidativo y genera incremento de la fosfofructoquinasa, la citrato sintetasa, y en palabras más fáciles, se normaliza la producción de ATP en hipoxia. Eso es lo que hace el IB1 y eso generó un premio Nobel de Medicina y Fisiología. Bien, hablemos de lo que es aclimatación y adaptación. Estos dos términos tienen que ser muy bien entendidos. Esto de vivir en altitud no es nuevo. Ya en Etiopía, los habitantes propios de ahí ya vivían en algunos sitios de 3.500 metros sobre el nivel del mar de altitud o más. Los tibetanos, es decir, los que viven en el Tíbet, en la cordillera del Himalaya, van 25.000 años viviendo a esas altitudes. Y los andinos vamos un poco menos de la mitad que ellos, ¿no? 11.000 años. La aclimatación, entonces, es el proceso por el cual un ser humano que viene del nivel del mar o de baja altitud, menos de 1.500 metros sobre el nivel del mar, responde al estrés hipóxico de la hipoxia hipovárica y genera aclimatación. ¿Cómo? Haciendo taquimia, hiperventilando, con taquicardia, ¿sí? Y esto se tarda minutos, horas, semanas o meses dependiendo del cambio que se haga. En cambio, la adaptación es una respuesta evolutiva a largo plazo, es una herramienta biológica que hace que la gente que vive de manera permanente en la altitud pueda vivir de manera armónica, sin limitaciones físicas y tener éxito reproductivo, manteniendo y transmitiendo esos rasgos genéticos, ¿no? Es decir, el aclimatado es el que viene de nivel del mar y se compensa, mientras que el adaptado es el que vivió toda su vida en altitud. Bien, este es el consenso que publicamos con los expertos de medicina de altitud de la Federación Panamericana Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. ¿Por qué hicimos este contexto? Porque era necesario definir qué sucede en altitud y qué sucede a nivel del mar y diferenciar para poder personalizar el manejo. Es decir, no manejar con la misma o con las mismas metas que manejamos a nivel del mar en altitud. Entonces, como ustedes van a ver, los datos clínicos en altitud existen, ¿no? Aquí vemos muchas publicaciones de varios autores en varias ciudades como Colombia, Huánuco, Bogotá, Quito, Huancayo, Cusco, ciudades que están por sobre los 2.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? Esto se replicó en el consenso que publicamos y este es el estudio que hice en Quito, ¿sí?
valores reales, tomamos voluntarios sanos y lo que ustedes están viendo es justamente valores reales medidos a nivel de Quito a una altitud de 2.800 metros sobre el nivel del mar. Este trabajo fue publicado en Medicina Intensiva y nos ha dado realmente valores reales. ¿Por qué? Nos basábamos mucho con el parecido que teníamos por altitud con la Ciudad de México y con Bogotá, pero realmente nosotros estamos un poco más alto y hemos visto que el pH de nosotros tiende a ser alcalótico, ¿sí? Hemos visto que el CO2 está, como dicen los libros, ¿no? 30.6 realmente entre 27 y 32, que el bicarbonato de nosotros es 20, tal cual como dicen los libros, y que la saturación máxima está en 95, y que el lactato pese a todo se mantiene en 1 y que evidentemente somos relativamente poliglobúlicos, ¿no? 45% de mediana en los que pudimos medir. Ahora, cuando ya tenemos esto o una forma previa matemática de estimar cómo podemos hacer una conversión para que una ciudad que no está al nivel del mar pueda estimarse, por ejemplo, para diagnosticar SDRA están los criterios de Berlín. Una PAFI, que es la división de la presión arterial de oxígeno dividido para la presión inspirada de oxígeno, básicamente me da la gravedad de la insuficiencia respiratoria. Una PAFI menos de 300, SDRA leve. Menos de 200, SDRA moderado. Menos de 100, SDRA severo. Entonces, esto es a nivel del mar, pero si yo estuviese en Quito, se creó una ecuación para generar una conversión. ¿Cómo se la creó? Se dividía la presión barométrica de Quito, como ven aquí arriba, 547 dividido para 760 y me daba una constante de conversión, ¿ya? Entonces, en Quito, si yo multiplico 300 por 0,72, que es la constante, SDRA leve era 213, SDRA moderado era 142 y SDRA severo era menos de 71. Y así iba cambiando de acuerdo a la altitud de las ciudades. Sin embargo, en este trabajo, publicado por médicos ecuatorianos, entre otros, se demuestra la no exactitud de esta conversión, de esta ecuación, y prácticamente se aconseja el desuso. Esa fue una de las razones por la cual generamos el consenso de expertos para dar metas de oxigenación. Entonces, y entrando en el consenso, como ustedes van a ver aquí, son datos generales, pero creo que esa es una de las partes fundamentales. Si ustedes ven los escalones, en el escalón 1 tenemos altitudes medias, entre 1500 y 2500. En estas altitudes nosotros consideramos iniciar oxígeno cuando la saturación sea menos de 90 y la meta terapéutica es hasta 92% con una PaO2 de 75. Escalamos. En el escalón 2, altitudes altas o elevada altitud, 2500 a 3500 metros sobre el nivel del mar de altitud. Miren, aquí nosotros recomendamos iniciar oxigenoterapia solo cuando el paciente tenga menos de 88% de saturación y la meta terapéutica hasta 90, con PaO2 de 70. Y si estaríamos a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, como por ejemplo en La Paz o en el Cerro del Pasco en Perú, solamente iniciaríamos oxígeno si la saturación del paciente es menos de 86 y la meta terapéutica sería alcanzar 88% y una PaO2 de 60 y en este consenso concluimos que la ecuación para generar una constante de conversión, aunque es teóricamente factible, no es exacta. Esta parte es interesante. No perseguir objetivos de altísimo, por ejemplo, 100%, 98% en altitud, debemos recordar algo, la hiperoxia puede ser mucho más dañina que la propia hipoxia. Y es lo que les decía exactamente, uno debe evitar la hiperoxia en altitud. Se sugiere evitar los siguientes niveles de saturación de oxígeno. Nunca buscar más de 96 en mediana altitud, 1500 a 2500 metros sobre el nivel del mar. Nunca superar el 94% en elevada altitud. 2.500 a 3.500. Y nunca superar los 92% en gran altitud, más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Y siempre evitar la hipercapnia. Debemos saber que en cada lugar geográfico, mientras más elevado esté, por la hiperventilación que da e incremento de la capacidad vital, el CO2 va a ser más bajo. A nivel del mar es 40 a 45, en Quito es 30, en La Paz será 28.
Bien, entrando en la parte molecular de mi charla, ¿por qué el paciente que habita en altitud tiene esta forma de tolerar la hipoxia de una manera tan eficiente? ¿Por qué no tiene disnea? ¿Por qué puede reproducirse normalmente? Entre esto, nos hicimos esta pregunta, ¿no? En este artículo. ¿Hay alguna ventaja evolutiva del habitante de la altitud para tolerar de mejor manera la enfermedad crítica? ¿Será que estos pacientes que viven a gran altitud también podrían tolerar mejor la hipoxia patológica que me genera una neumonía, que me genera un SDRA, que me genera un COVID-19 grave? Entonces, hay un eslabón genético que es el gen de la ECA humana, de la enzima convertidora de angiotensina. Este se encuentra localizado en el cromosoma 17, brazo largo, loci 23. ¿Sí? La ECA está asociada con mayor rendimiento deportivo y mayor eficiencia en la utilización de oxígeno. Es decir, que tener el alelo de inserción del gen de la ECA debería darme teóricamente mayor propensión a tolerar ejercicio y a tolerar enfermedades que causan hipoxia. El gen de la ECA tiene dos alelos, el I de inserción, que habla de la presencia, y el D de deleción, que es la ausencia. Tengo dos genotipos homocigotos entonces, ¿no? II, homocigoto para inserción, DD, homocigoto para deleción, ¿sí? Y un heterocigoto ID. Ahora bien, ¿en la práctica clínica tiene alguna relevancia este hallazgo? Sí, si ustedes ven el gen humano de la ECA, hace que los montañeros de élite tengan más prevalencia de este gen. Si ustedes ven cómo están en rojo los montañistas de élite, los que alcanzan más de 7.000 fácilmente sin oxígeno, tienen una predominancia total del gen homocigoto de inserción. ¿Sí? Y como ustedes ven, ¿qué les hace esto? Que estas personas tengan mucha mayor tolerancia al ejercicio extenuante que aquellas personas que tienen el alelo heterocigoto DD. Miren, como en el grupo A, barra roja, montañeros que llegan a 8.000 metros sin oxígeno fácilmente, predomina el alelo de inserción en su variante homocigótica. Mientras que los que no lo logran, predomina el de lesión o el heterocigoto inserción de lesión. Ven qué interesante cómo los que alcanzan más de 8.600 metros de altitud sin oxígeno tienen este alelo. Ahora bien, esto, perfecto, me hace alcanzar altas cimas, me genera mayor tolerancia al ejercicio, pero me da alguna ventaja biológica en patología humana. Y esto es interesante porque está prácticamente establecido, ¿no? Miren este gráfico de barras. Este estudio genotifica el polimorfismo de ECA en 96 de CDRAs, 88 insuficiencias respiratorias, injertos de derivación coronaria 174 y en población general. Y miren lo que pasa en ese CDRA. El porcentaje de mortalidad de los que tienen el alelo de inserción homocigótico II prácticamente tienen una mortalidad mínima, menos del 10%, con respecto a los que tienen ID y DD de lesión. Es decir, definitivamente este gen me otorga una tolerancia especial a la hipoxia y fundamentalmente la hipoxia hipovárica, y esto se traslada al escenario clínico, disminuyendo la mortalidad en una patología de alta gravedad como es el SDRA. Y esto no se queda solo en el SDRA, se extrapola también al shock séptico. Miren cómo este estudio, muy bonito, ¿no? Hecho en choque séptico, esos investigadores en 238 pacientes comparan con individuos sanos y ellos demuestran que tener el genotipo homocigoto DD del gen de la ECA determina mayor riesgo de pronóstico y mortalidad en shock séptico. Dicho de otra forma, el gen de la ECA, homocigoto e inserción, protege las formas más severas de enfermedad crítica humana, el SDRA y el shock séptico, es decir, nos da una ventaja biológica evolutiva. Entonces, si eso es así, ¿hay alguna ventaja evolutiva realmente? ¿Cómo podríamos probar esto? Para esto publicamos recientemente en Critical Care en este año, de hecho en este mes, este trabajo, ¿no? En donde buscamos qué pasa en el SDA viral con respecto a vivir a nivel del mar y vivir en altitud. Y lo que encontramos fue extremadamente interesante.
La mortalidad por exceder viral a nivel del mar es ostensiblemente mayor que en una zona protectora de altitud, que va entre 1.500 a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Esto se comprueba con estadísticas y haciendo un conglomerado de estudios que encontramos. Sin embargo, este factor protector se pierde en personas que viven por sobre los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Esto justifica entonces por qué al inicio yo les decía que el COVID-19 nos daba esa impresión de que en nuestro hospital, en nuestro Quito, se moría menos gente que en Guayaquil, que fue el epicentro inicial. Entonces parece ser que sí, que la altitud tiene un efecto protector y que este efecto protectivo, entre otros, se asocia a su componente genético, en donde ser homocigoto para el alelo de inserción del gen de la ECA es protectivo, ¿no? El resumen de este trabajo que hicimos fue que el fenotipo adaptado a la altura 2500 a 3500 altera profundamente la anatomía alveolar, estabiliza el factor inducido por hipoxia, subregula los receptores de ECA y precondiciona el sistema inmunológico hacia un perfil antiinflamatorio. Predominan los macrófagos M2 que son antiinflamatorios. Y esto me lleva a un imperativo clínico. El manejo en la UCI debe abandonar irrevocablemente los umbrales del nivel del mar. Tratar a un paciente andino con metas de oxigenación costeras no solamente es incorrecto, sino puede ser potencialmente iatrogénico. Y la frase final es esta, ¿no? La fisiología de altitud no es una anomalía a corregir, es una adaptación a respetar. Debemos tener nuestros propios objetivos como hemos visto en esta charla. Este estudio lo hemos mandado ya a publicación. Este estudio lo hicimos en 3 ciudades de Ecuador, nivel del mar, en moderada altitud y elevada altitud. Miren lo que encontramos, que la mortalidad por COVID severo a nivel del mar fue 59.3%, a moderada altitud 47.5% y elevada altitud en Quito, 2.850 metros, 30%. En este estudio, que es investigación, volvemos a demostrar exactamente lo mismo y la diferencia es estadísticamente significativa. Concluyendo mi charla, les podría decir que la distancia entre la atmósfera y la Tierra es distinta en las distintas locaciones mundiales. A mayor altitud, menor presión barométrica, es decir, menos oxígeno, pese a mantener una FiO2 constante. Recuerden esto, la FiO2 no cambia, lo que cambia es la presión barométrica. Ese fenómeno se denomina hipoxia hipovárica. Esto impacta y diferencia la normalidad gasométrica en distintos puntos de la Tierra. Debemos tener valores reales cuando vivimos sobre 1.500 metros sobre el nivel del mar. Esta diferencia requiere distintos puntos de corte de normalidad que deben ser conocidos por los médicos de altitud para procurar normoxia, evitando sí o sí hipoxia e hiperoxia. En la actualidad se ha trabajado en consensos y estudios para determinar valores de normalidad en los gases, como este consenso que hicimos con médicos de varios sitios de la región andina, y la hipoxia hipovárica podría representar una ventaja biológica para tolerar enfermedades críticas en donde la hipoxia es cardinal. SDDA shock séptico. Esta es una línea de investigación que implica ciencias básicas como la genética y ciencias clínicas. Por último, les recomiendo este consenso que lo publicamos el año anterior. Prácticamente les va a dar exactamente el camino o la hoja de ruta para que ustedes puedan trazar objetivos de acuerdo a su posición en altitud geográfica y dar la mejor atención posible a los pacientes, haciendo una individualización fisiológica de acuerdo a las metas que quieren alcanzar en insuficiencia respiratoria. Eso sería todo mi charla. Quedo atento si es que hay algún tipo de pregunta o de cuestionamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Ahora vamos a dejar el foro abierto para las preguntas del chat